Un cordial saludo para todos. Damos inicio a nuestro curso de auditoría de sistemas del programa de Contaduría Pública de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Entonces, revisando el contenido temático, pues lo primero que debemos mirar es cuál es el origen de la palabra auditoría, para empezar pues como a encaminarnos en el estudio de la auditoría de los sistemas. Entonces la palabra auditoría viene del latín auditorius y de esta proviene la palabra auditor, que tiene la virtud, es la persona que tiene la virtud de oír, revisar y verificar las cuentas, pero debe estar encaminado a un objetivo específico, que es el de evaluar la eficiencia y la eficacia. Recordemos entonces qué es la eficiencia. La eficiencia es aquella en la cual se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo, o se logran los mismos objetivos con los mismos o con menos recursos. En cuanto a la eficacia, pues es la capacidad de lograr lo que nos proponemos en sí cuando se logran todos los objetivos. Pero recordemos que pues esto debe tener como un fin, y el fin es que se puedan tomar las decisiones en el momento oportuno, y pues que estas decisiones nos conlleven a la corrección de errores, a buscar cuáles son las mejoras que debemos implementar teniendo en cuenta los hallazgos, y de tal manera podamos elaborar un informe ejecutivo producto de la auditoría. Bueno, vamos a mirar cuál es el concepto de la auditoría de sistemas. Pues la definición de la auditoría de sistemas no es otra cosa que el control, seguimiento y revisión, en donde el proceso sistemático y las tecnologías se emplean de manera eficiente y segura, pues las cuales nos garantizan también una adecuada toma de decisiones. Mirando algunos autores nos traen algunos conceptos, como son: verificación de controles en el procesamiento de la información, desarrollo de sistemas e instalación con el objetivo de evaluar su efectividad y presentar recomendaciones a la gerencia. Otro concepto es la actividad dirigida a verificar y juzgar la información. Un tercer concepto: el examen y evaluación de los procesos del área de procesamiento automático de datos, conocido como el PAD, y de la utilización de los recursos que en ellos intervienen, para llegar a establecer el grado de eficiencia, efectividad y economía de los sistemas computarizados en una empresa, y presentar las conclusiones, recomendaciones encaminadas a corregir las deficiencias existentes y mejorarlas. Otro concepto de la auditoría de sistemas, y digamos de una forma más esquematizada, sería el siguiente: el proceso de recolección y evaluación de evidencia para determinar si un sistema es automatizado. ¿En qué consiste esto? En que debe tener por lo menos los siguientes puntos. Primero, tendremos que revisar si hay salvaguarda de activos, es decir, que no hayan daños, destrucción, usos no autorizados, robos, pérdidas, en fin, integridad de la información precisa. Entonces, cuando hablamos de la integridad de la información, esta debe ser completa, oportuna en su momento y confiable, que nos garantice un 100% de confiabilidad. Metas organizacionales: que la contribución de esta función sea informática, que consuma recursos eficientemente, es decir, que utilice los recursos adecuadamente en el procesamiento de la información que se está generando dentro del mismo sistema. Un último concepto tendremos, que es el examen o revisión de carácter objetivo, crítico, sistemático,
selectivo de las políticas, normas, prácticas, funciones, procesos, procedimientos, de toda la información relacionada con los sistemas de información computarizados, con el fin de emitir una opinión profesional en la cual se deben tener aspectos importantes tales como eficiencia en el uso de los recursos informáticos, validez de la información, efectividad de los controles establecidos, todo esto con el fin de que nos provea una información lo suficientemente confiable que le ayude a la organización a tomar decisiones para su futuro o lo que tenga que ver dependiendo también el tipo de auditoría que estemos haciendo y veamos los resultados con las respectivas evidencias, las cuales nos sirvan para tomar las decisiones. Un resumen del concepto de auditoría de sistemas pues comprende entonces una revisión independiente. Recuerden que el auditor debe ser una persona, no importa que sea interna o sea externa, pero debe tener una independencia mental. Entonces esta revisión debe ser independiente, la debe realizar una persona que tenga todos los conocimientos, que sea profesional en el área que está haciendo la auditoría, que aplique técnicas para hacer la auditoría, métodos y procedimientos especializados, evaluando el cumplimiento de funciones, de actividades, de tareas, de procedimientos de los empleados y de la entidad. Y finalmente, hacer un dictamen sobre los resultados que le permita tomar decisiones y aplicar pues las debidas herramientas y los esfuerzos necesarios que tenga que llegar a ejecutar para lograr los objetivos propuestos. Vamos ahora con los tipos de auditoría. Un tipo de auditoría es por su lugar de aplicación y dentro de estos encontramos la auditoría externa y la auditoría interna. La auditoría externa generalmente pues es realizada por auditores totalmente ajenos a la empresa, utilizando sus propios métodos, sus propias técnicas y herramientas de auditoría. Generalmente pues son empresas que ya tienen estandarizados todos sus papeles de trabajo, con los cuales hará la evaluación de las actividades y operaciones de la empresa que audita. Por lo tanto, la emisión de resultados será absolutamente independiente. Además, generalmente las empresas de auditoría gozan de un gran prestigio en el ámbito profesional y ya son bastante reconocidas a nivel mundial. Una desventaja que tiene también la auditoría externa es que generalmente los auditores pues no conocen ampliamente la empresa, entonces su evaluación se puede ver limitada a la información que puedan recopilar o que sea entregada también por los mismos funcionarios, y pues esto es algo como muy común y generalmente el auditor pues no es como la persona más grata dentro de la compañía, entonces se ve limitado a únicamente la información que le puedan llegar a prestar. Auditoría interna. Generalmente pues es realizada por un auditor que labora dentro de la organización, por lo tanto de una u otra manera está involucrado en la operación normal de ella. Debido a esto, el auditor puede tener algún tipo de dependencia, lo cual puede llegar a influir en el juicio que emita sobre la evaluación del área auditada. Una ventaja pues es que como el auditor conoce muy bien la empresa, entonces casi siempre conoce de forma integral todas sus actividades, sus operaciones, áreas, y por lo tanto su revisión puede ser un poco más profunda y con mayor conocimiento de las actividades, funciones y de los problemas de la empresa. Cada vez las organizaciones buscan tener unos controles y siempre estar generando como auditorías internas, pero pues hay un agravante que también de esta misma manera las organizaciones cada vez son más complejas debido a los avances de las tecnologías, debido a la globalización, a los nuevos modelos de negocio y en fin al mundo cambiante que estamos viviendo.
Bueno, veamos los tipos de auditoría por su área de aplicación. Dentro de las áreas de aplicación tenemos la más usual, que es la financiera. ¿Qué es la auditoría financiera? Pues es la que consiste en un proceso de auditoría contable que se realiza un análisis formal de todas y cada una de las cuentas de la empresa con el fin de comprobar que dicha contabilidad y que dichos registros sean coherentes, generando una imagen fiel de la situación financiera de la organización que está siendo auditada, y pues que en sí se apliquen todos los principios de contabilidad establecidos por las normas internacionales de información financiera, que es como ya debemos estar desarrollando la parte contable. Entonces es un proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe en el cual el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la empresa, y este proceso pues también puede ser posible llevarlo a cabo a través de un elemento que se llama evidencia de auditoría o los papeles de trabajo, como los contadores los conocemos. La auditoría administrativa es menos conocida que la auditoría financiera y consiste en determinar cuáles son las deficiencias o irregularidades que acontecen en las diversas dependencias de una empresa u organización y cómo se solventan los problemas que se puedan determinar. También pues busca canalizar las acciones de optimización de los recursos que tiene la empresa y según su administración hacer las correcciones a algunos objetivos administrativos, de pronto encaminar también el desempeño de las funciones de cada uno de los administrativos de la organización, y sobre todo se encarga también de observar las normas y que sean aplicables, las normas que están determinadas en cada una de las áreas de la organización. Bueno, también encontramos la auditoría operacional. Entonces, es aquella que promueve la eficiencia en las operaciones y evalúa más que todo la calidad. Por eso hablamos de la eficiencia y la eficacia. Pues es de suma importancia porque gracias a ella se pueden detectar o prever puntos débiles que afectan directamente la meta o los objetivos de la empresa. Bueno, la auditoría integral. La auditoría integral es una modalidad de auditoría con vocación de integrar en su metodología herramientas y conceptos procedentes de otros tipos de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que es una auditoría en la que se va a tener en cuenta tanto la auditoría financiera, la administrativa, la operacional. Entonces, prácticamente se hace es una auditoría a todas las partes, a todos los componentes de la organización, con el fin de que no quede ninguna de sus actividades sin auditar. Generalmente pues debe alcanzar el objetivo interinstitucional o el objetivo para el cual fue creada la organización, y en ella es importante destacar que interviene un equipo multidisciplinario, porque no solamente el contador pues tiene el conocimiento íntegro de todo el manejo, sobre todo en la parte operativa de la organización, sino que es allí donde entra a valerse, digamos, de otros profesionales que son muy íntegros en su conocer disciplinario o en el desarrollo del objeto de la compañía. La auditoría fiscal es una técnica mediante la cual se verifican y analizan los hechos vinculados a los actos de carácter tributario. Es un método que se emplea para inspeccionar tanto a empresas como a particulares, es decir, a todos aquellos sujetos que son contribuyentes o que tengan alguna obligación tributaria. Dentro de estas pues encontramos la fiscalización, por ejemplo, o revisión de declaraciones de retención en la fuente, declaraciones de IVA, declaraciones de industria y comercio, renta y sus complementarios. Auditoría informática o de sistemas. Esta gira en torno
a todo lo que tiene que ver con los sistemas de información, a la entrada de la información, equipos, claves, códigos de acceso, archivos, seguridad de la información. La auditoría de sistemas es fundamental para garantizar el desempeño y seguridad de los sistemas informáticos de una empresa que hoy en día son muy valiosos para la organización. Entonces debemos tener en cuenta acá la función informática, revisión de software, instalación del software, telecomunicaciones, mobiliario y equipo, y en fin, todo lo que tenga que ver con el proceso también de auditoría física y de seguridad física, seguridad física y seguridad lógica. Este tipo de información de auditoría informática también la podemos clasificar en una serie de clases o de diferentes subáreas, digamos, de auditoría para hacer todo este proceso integral. Entonces tenemos la auditoría informática, la auditoría a la computadora, una auditoría sin la computadora, auditorías al sistema también de cómputo, auditoría en el entorno de la computadora alrededor de, auditoría sobre la seguridad de los sistemas de cómputo, auditoría a los mismos sistemas y redes, auditoría integral a los centros de cómputo y, en fin, auditoría de outsourcing. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de auditoría de sistemas por su área de especialización. Dentro de ellas encontramos la auditoría al área médica. Es una revisión realizada a las ciencias médicas y de la salud. Generalmente está acompañada o hecha por especialistas de estas áreas, porque pues igual ustedes saben que es un lenguaje también muy técnico el que ellos utilizan, y muchas personas se especializan en este tipo de auditoría. Auditoría al desarrollo de obras de construcción. Acá tienen que ver también mucho los ingenieros civiles, los arquitectos, porque pues se tiene que hacer una revisión técnica de todos los lineamientos que se necesitan para hacer este tipo de auditorías, donde se van a evaluar la mampostería, cimientos, obra negra, servicios urbanísticos y cualquier otro tipo de construcción. Entonces también es una auditoría especializada, que si bien es cierto la podemos realizar nosotros los contadores, también vamos a necesitar de las personas que conocen muy bien toda esta área, porque no somos los más expertos en ella. Auditoría fiscal, pues una revisión realizada a las operaciones contables y a la evaluación de resultados en el ejercicio fiscal, ya la habíamos visto anteriormente, y en el correcto pago de impuestos, teniendo en cuenta también toda la información contable que haya surgido del transcurso normal de los negocios. Otro tipo de auditoría que encontramos ya especializado en la auditoría laboral, una revisión realizada a las actividades relacionadas con el factor humano, como procesos de selección, capacitación, el desarrollo humano, el ambiente laboral, ambiente organizacional, aplicación de todas las prestaciones y las leyes laborales, que también es muy especializada. Es un tema muy interesante también en el que se puede hacer una auditoría. Auditoría de proyectos de inversión está más anclada o encaminada como a la parte pública, a la revisión del ejercicio presupuestal, desarrollo de planes, programas, ejecución de las inversiones dentro de los asignadas dentro de los presupuestos de cada entidad o dentro del presupuesto de la nación, y depende mucho o están asignados mejor como con los recursos económicos y el ejercicio presupuestal de cada ente. Auditoría a la caja menor, que hace parte como de la auditoría financiera, pero pues es una revisión periódica al manejo del efectivo. Generalmente hay un reglamento para el manejo de la caja menor, cuál es su monto máximo, cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para el manejo de la caja, y pues está dentro de una parte muy del área de contabilidad, y generalmente pues se revisan muy bien todos los comprobantes de ingreso y egreso que tengan que ver con el movimiento de caja. Auditoría del manejo de mercancías tiene que ver con los stocks de inventario. Eso se realiza a través de conteo de los bienes, de los productos, de materias
primas, y estos deben coincidir con todos los registros que se llevan contablemente, con manejo de CARDEX, y generalmente se aplica para todas las empresas comerciales. Auditoría ambiental es una evaluación que también se hace, que es muy conocida, muy de moda, digamos, en estos tiempos, y es la auditoría ambiental. Corresponde a la evaluación a la calidad del aire, de la atmósfera, del medio ambiente, las aguas, de los ríos, de la flora, fauna, lagos, y sus medidas preventivas, correctivas y de preservación. Bueno, hasta acá hemos visto el concepto de la auditoría de sistemas y los tipos de auditoría. Pues también les recomiendo de pronto ahondar en cada uno de ellos en internet. A veces consiguen información o de pronto un videito que les pueda ilustrar, pero pues estas son las clases de auditoría más comunes. A continuación vamos a ver cuáles son las características del auditor, cuáles son sus valores y virtudes que debe tener un auditor. Recuerden que auditor no es solamente puede llegar a ser el contador público, sino en este caso los ingenieros también de sistemas, y todos los profesionales, todos, absolutamente todos, dentro de su conocimiento y dentro de su área, deben saber cómo hacer una auditoría. Entonces, veamos los valores y virtudes. El primero de ellos es la veracidad. ¿En qué consiste? Pues es la capacidad para expresarse con acierto, con honradez, y que permite o que emite un suceso buscando mejor siempre acercarse a la verdad. Sí, siempre tener la evidencia de que el hallazgo que se esté determinando sea real. Comprensión. La comprensión es el conocimiento de las circunstancias de una persona. Tolerancia, capacidad para ser indulgente con la manera de pensar y sentir y actuar de todas las personas, porque no todos estamos obligados a pensar de la misma manera o actuar de la misma forma o tal como nosotros queramos. La bondad pues tiene que ver con el buen actuar de la persona. El respeto, que es conocer y considerar que todos los individuos tienen derechos, opiniones, criterios, privilegios, deberes, y cada uno pues tiene toda la conciencia de hacer las cosas pues o de merecer respeto. Valentía hace referencia al control sobre los actos de cada una de las personas. La templanza es como moderar las acciones, como los sentimientos, los deseos, con el fin de actuar con madurez ante las circunstancias que se puedan llegar a presentar. Justicia es una constante y permanente voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. La honestidad pues tiene que ver con el actuar también de la veracidad, con sinceridad, con franqueza. El auditor debe ser honrado, debe ser imparcial, debe cumplir con su trabajo. También está llamado a ser una persona íntegra, que tiene que ver con su actuación de forma honorable, de forma recta, correcta, sobre todo de cumplimiento en el trabajo y en las actividades que se le encomienden. El cumplimiento, pues que debe ser cumplida, digna de confianza, cuando cumple sus promesas, sus compromisos. Lealtad tiene que ver con la nobleza, con la honestidad, con la honradez. La imparcialidad pues es que siempre uno debe tratar de ser justo, honesto y razonable en los juicios que se emiten. Respecto a los demás, pues tiene que ver es como con la característica de a quién demuestra consideración, estimación, estima la dignidad, la intimidad de cada una de las personas. Ciudadano responsable, pues que tenemos que respetar y hacer cumplir las leyes, las normas en cuanto a la reglamentación municipal, departamental, nacional. Responsabilidad tiene que ver con aceptar los compromisos que le implican la toma de una decisión. La confiabilidad es el ánimo de hacer las cosas con rectitud, de buena manera,
bien hechas, siguiendo las normas. Y la impecabilidad, el auditor tiene que ser una persona limpia, pulcra, elegante, perfecta, correcta, intachable, casi perfecto. Bueno, vamos con las funciones del auditor de sistemas. El auditor de sistemas se debe caracterizar por su independencia mental y organizacional, de tal manera que su trabajo no esté influenciado por características de respetabilidad o intereses particulares, provocados por su nivel de educación y de experiencia o por un esquema organizativo defectuoso. ¿Qué quiere decir esto? Es uno de los requisitos más importantes que debe tener el auditor que se dedica a esta profesión, puesto que debe ser totalmente libre de cualquier tipo de influencia, es decir, debe ser autónomo en su actuación y no debe permitir ningún tipo de injerencia de nada ni de nadie, ya sea de carácter interno o externo. Debe evitar verse influido por obligaciones laborales, por convicciones morales, por prejuicios personales, por aspecto religioso, deseos insanos, normas de conducta equivocadas o por cualquier tipo de influencia que le impida actuar con la suficiente y absoluta independencia mental, ya sea en el plano personal o en el plano profesional. El auditor debe contar con el soporte humano necesario en calidad y en cantidad, con el fin de cumplir también todos los objetivos que se haya trazado en la auditoría. Es decir, debe contar con un buen equipo de auditores o los auxiliares que sean necesarios con el fin de poder hacer bien su trabajo. El auditor debe evaluar los planes y proyectos de la sistematización de datos, de acuerdo con los proyectos de la entidad. Es decir, que esta obligación supone que el auditor conoce la organización, cuáles son los planes que tiene a mediano y a largo plazo y le obliga a tener claridad sobre los objetivos de la empresa, la conformación de su estructura y las funciones de cada una de las áreas que la componen con el fin de poder hacer un trabajo de calidad. El auditor debe evaluar los métodos de trabajo y documentación utilizados por el grupo de desarrollo de sistemas y los controles implementados para supervisar sus labores. Es decir, consiste en analizar los métodos y procedimientos utilizados junto con la distribución de funciones establecidas y los recursos computacionales utilizados. Esto debe cubrir un estudio cuidadoso de las costumbres aceptadas, de las facilidades suministradas por el sistema operativo, su función. En este caso pues se requiere de dominio claro sobre temas de diseño, de desarrollo, de comunicación, que faciliten la orientación y sus recomendaciones sobre bases objetivas y prácticas. El auditor debe tener capacidad para evaluar las aplicaciones de su utilización práctica y objetiva por parte de los usuarios. Es decir, que debe revisar todos los detalles más pequeños de la composición de los programas y los procedimientos que vaya a utilizar para hacer la auditoría. Se debe tener en cuenta el buen funcionamiento de cualquier aplicación, que depende tanto de sus componentes técnicos como sus equipos, sus programas, también de la participación de los funcionarios que van a intervenir en desde el origen de la información hasta la utilización de los resultados. El auditor debe evaluar la seguridad lógica prevista por la operación de las diferentes aplicaciones de sistemas, como sus claves, sus accesos, la seguridad de ellos. El auditor debe también estudiar el sistema de seguridad y evaluar los métodos de acceso permitidos
para manejar, digamos, para adquirir la seguridad que se necesita en el sistema de información. También utilizar los programas que permitan modificaciones, archivos, que sean fáciles de copiar, de transferir, el uso de compiladores, el acceso de utilización de programas e informaciones, incluidas aquellas organizadas en bases de datos. Y son como en sí las funciones generales del auditor. También debe hacer uso adecuado de la información sistematizada y de todos los archivos que necesite para poder satisfacer todos los propósitos que se hayan propuesto, valga la redundancia. Verificar el cumplimiento de las normas, de los procesos, de los procedimientos, proporcionar información útiles a otros sectores de la auditoría, verificar que la exactitud de la información cuando los programas de trabajo así lo exijan. De hecho, debe realizar primero una planeación de cómo, cuándo, dónde va a desarrollar la auditoría, efectuar comprobaciones sobre los archivos de programas o de información con el fin de satisfacer acerca de cambios realizados, y en general surgen múltiples probabilidades de utilización que en algunas oportunidades corresponden a pruebas de comprobación del auditor de sistemas. Acá vamos a ver pues que quienes se apoya la revisoría fiscal, la auditoría externa, la auditoría financiera y en fin todas las dependencias de otras auditorías, sean internas o sean externas. Vamos a ver ahora rápidamente cuáles son las responsabilidades del auditor. Entonces, dentro de las responsabilidades del auditor existen algunas que son de carácter profesional. Dentro de ellas tenemos, primero, tener la suficiente independencia mental y profesional, es decir, que debe estar libre de cualquier tipo de influencia, debe ser autónomo en su actuación, no permitir ningún tipo de injerencia, ya sea de carácter interno o externo. Debe también el auditor contar con calificación, habilidad, aptitud, y algo muy importante es la experiencia profesional. Entonces, generalmente se requiere un profesional especializado con un amplio cúmulo de conocimientos, de métodos, de herramientas, de técnicas de auditoría, con el fin de realizar un trabajo con eficiencia y eficacia. Manejar adecuadamente las relaciones profesionales y laborales. No es una tarea fácil, ya que se trata de revisar el trabajo de otras personas y aplicar su criterio para evaluar su adecuado cumplimiento. No es muy bien recibido el auditor ni el revisor en ninguna área de la organización, porque pues llegan siempre es como a, digamos que no a asesorar, sino de pronto a buscar que evidencias que se está haciendo mal y a criticar el trabajo, que es lo que no se debe hacer. Utilizar la misma metodología y procedimientos de evaluación. Se debe evidenciar todo con papeles de trabajo, se debe tener una base siempre para poder emitir un dictamen, porque este puede llegar a ser controvertido. No ocultar o destruir evidencia en la evaluación. Es necesario siempre mantener los papeles de trabajo como una base también para emitir ese informe, y los informes deben tener dictámenes profesionales, independientes y razonables. Quiere decir esto que como consecuencia final de todo el trabajo que se hizo es de suma importancia mantener un informe final en el cual se refleje la opinión, la cual debe ser fundamentada y lo más objetivamente posible que podamos argumentarla. Otro tipo de responsabilidades del auditor es la que tiene que ver en cuanto a sus respuestas ante autoridades, leyes, normas y reglamentos. Dentro de esta encontramos las civiles, entonces su responsabilidad también para afrontar delitos, infracciones, negligencia, impericia, abuso de confianza, dolo en los resultados encontrados o en la realización de la misma. Quiere decir que el dictamen del auditor puede establecer posibles infracciones o delitos, y este puede llegar a detectar por parte de ejecutivos o empleados un perjuicio de los bienes inclusive de la empresa. Por esta razón, pues las afirmaciones que se hagan deben estar evidenciadas y comprobadas con el fin de evitar que se cometan este tipo de delitos o de infracciones.
También hay algunas responsabilidades fiscales que tienen que ver por los delitos de infracción de carácter fiscal. Los auditores financieros, sobre todo, y los revisores fiscales deben cumplir algunos requisitos de carácter laboral y legal para ejercer estas funciones, ya que un dictamen es plenamente reconocido por las autoridades competentes y se está avalando prácticamente la situación financiera de la compañía. También existen los penales, que son por delitos de fraude, de robo, de abuso de confianza, encubrimiento, revelación de secreto y responsabilidad profesional por parte del auditado. Entonces también hay que tener cuidado con esta información. Otros son los judiciales, por resultados de la auditoría o por actuación del auditor. Pues hay que tener en cuenta que el informe emitido puede descubrir ilícitos de carácter judicial o delitos en los que pueden incurrir los ejecutivos, los empleados o inclusive terceras personas. Y los laborales, que son todos aquellos por faltas detectadas al reglamento interno de la institución y a los reglamentos de trabajo. Vamos a adentrarnos un poquito en las normas profesionales del auditor. Entonces el auditor también debe cumplir algunas normas permanentes de carácter profesional, es decir, que tiene que ver con el desarrollo de la profesión, emitir una opinión responsable y profesional. Digamos que en estos criterios y obligaciones pues se adquiere una importancia mayúscula, ya que su emisión es una opinión fundamentada, lo más objetivo posible, en lo cual los resultados obtenidos durante la evaluación del cumplimiento de las actividades, funciones y operaciones de la área auditada estén debidamente soportadas. Mantener una disciplina profesional, siempre tiene que estar en constante actualización, manejo de la profesión, conocimiento de las áreas en las cuales va a ser la auditoría, actualización de las leyes y en fin, tiene que estar muy actualizado. Tener independencia mental, que ya sabemos que es la independencia mental, no dejarse ser muy imparcial, mejor. Guardar el secreto profesional. Contar con la responsabilidad profesional también, que ya la definimos, tener capacitación y adiestramiento permanente, capacitación todo el tiempo, actualización, hacer una planeación de la auditoría y de los programas de evaluación. Nunca se puede llegar a hacer una auditoría sin un programa, sin que se revise, sin que se ajuste. Lo vamos a ver más adelante cómo se hacen estos programas de auditoría, y siempre se debe hacer un dictamen, el cual debe ser por escrito, debidamente revisado y firmado. Dentro de las normas de carácter social tenemos primero pues respetar a las autoridades, leyes, normas y reglamentos. Entonces como auditores pues también debemos inculcar en la familia, en la sociedad, que se encuentra un aprendizaje de civismo, por medio del cual se nos enseña a respetar, acatar, entre otras cosas, lo determinado por las normas, por las leyes, los reglamentos que regulan el comportamiento de las personas. Es un requisito de carácter social, pues que el auditor sepa también respetar y hacer cumplir las disposiciones y normas emanadas de las autoridades que regulan la actividad profesional, en este caso la Junta Central de Contadores, y tanto en su actuación con las empresas que audita como con las personas que trata en la realización de la auditoría. O sea, es bueno también tener buenas relaciones en la empresa o con los trabajadores de las compañías que se están auditando. Otro, evitar y prevenir sobornos. Es indispensable, es un requisito indispensable, sin admitir ninguna variación al respecto, que el auditor prevenga y evite cualquier tipo de soborno o dádiva que pudieran resultar de su actividad profesional, que no vaya a recibir ningún tipo de regalos. Estos términos pues también están definidos dentro de la ley. Ser real también con los auditores es un requisito indispensable. El auditor también debe tener un comportamiento social, ético, profesional, moral,
y es que debe ser leal con las empresas que audita y con el personal que labora dentro de ellas y además con sus mismos colaboradores. Contar con una opinión profesional y defenderla, pues siempre cuando se emite un informe de auditoría y se plasma un dictamen, el auditor tiene que demostrar a la sociedad cómo o por qué tiene esa opinión personal en la cual fundamenta su aplicación, sus técnicas, métodos, procedimientos de auditoría que fueron aplicadas y que pueda defender esta opinión profesional que está dando. Emitir un dictamen con firma profesional, pues siempre la sociedad de auditores o el auditor debe ser responsable en las empresas que auditan y debe presentar un informe que esté respaldado con una firma y tarjeta profesional. Contar con apoyo didáctico y normativo vigente también es muy importante para el profesional que ejerce la auditoría. Contar con el apoyo didáctico y normativo que esté vigente en la actividad que está desarrollando, ya que la sociedad, las empresas, los ejecutivos, los empleados reclaman que al realizar esta actividad el auditor cuente con la capacitación y los conocimientos vigentes en su profesión. Dentro de las normas de comportamiento ético y moral encontramos, por ejemplo, que el auditor debe ser incorruptible e insobornable. Pues es que ni más faltaba, o sea, si es corrupto, digamos que no hay como punto de objeción. Ser imparcial en los juicios que emite como auditor. Contar con un juicio sereno, ético y moral, y acatar y hacer cumplir las normas morales, éticas e inclusive las legales, y bueno, en fin, todo lo que como profesional íntegro que es deba impartir para que se hagan cumplir las normas dentro de la empresa. Y por último tenemos como cuáles son las cualidades del auditor. Entonces el auditor debe ser una persona imparcial, sincero, honesto, discreto, debe tener muy en claro cuál es el concepto de confidencialidad, debe mantener una mente abierta para considerar ideas y puntos de vista desde sus auxiliares auditores como los mismos miembros de las compañías a las cuales esté auditando, ser una persona diplomática y tener tacto con el trato personal, ser muy correcto, ser firme, no negociar cómo va a presentar el informe porque es su trabajo y él no tiene ni siquiera que compartirlo con nadie, solamente cuando lo va a rendir con todas las evidencias, como ya lo hemos venido comentando, con sus papeles de trabajo como soporte. Debe tener una alta capacidad de observación, tener una clara orientación hacia la consecución de los logros que se ha trazado, estar seguro de sí mismo y no tener perjuicios que limiten o eliminen su objetividad. Entonces, ya vimos como las características, bueno, los conceptos, las clases de auditoría y en fin como todas las responsabilidades, las funciones y las características del auditor. Por favor, esta es como la primera clase, ya con esto terminamos una parte del contenido académico. Y pues para la próxima ya hablaremos de lo que tiene que ver los papeles de la auditoría con la revisoría fiscal, con la auditoría externa. Es algo muy sencillo, muy rápido. El profesional de la contaduría pública, y entramos a mirar lo que es la seguridad física, lógica y administrativa. Por favor, cualquier inquietud o si tienen algunas preguntas, solicito que me las envíen al correo o en la plataforma. Yo habilité un foro donde pueden también subirlas con el fin de que cuando nos encontremos de forma en una reunión virtual se las pueda resolver. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.